Vamos a empezar esta escuela dominical. Vamos a empezar esta escuela dominical. ¿Se escuchan, mis hermanos? Amén. Amén. Vamos a empezar esta escuela dominical en el nombre del Señor, como estamos Amén. acostumbrados a iniciar estos servicios. Y vamos a empezar con el himno 183, Nuevas Alegres. Amén. Le digo al portero. Nuevas alegres para decirte, yo tengo ahora y estas dos, que Jesucristo me ha salvado desde que le pedí el perdón. Y que también en patria mejor una morada prepara el Señor para aquellos que determinen su salvación aceptar. Los espontáneos ya he dejado, no quiero más tan falso placer. Has prometido más engañado, no me pudieron satisfacer. Más bien estoy con mi Salvador y al cielo voy gozando su amor, y Él me guarda día por día en gozo y libertad. No me importa lo que digan los enemigos de mi Jesús. He elegido el buen camino, voy a la gloria, reino de luz. Luchas yo tengo siempre aquí, pero descanso aguardo allí. Porque consuelo para mi alma cuando me llame el Señor. Amén. Amén. Amén, Señor. Qué linda alabanza que el Señor nos da en recordarnos de cuando aceptamos al Señor, de cuando vamos en el camino del Señor y que Él siempre nos guarda, nos ayuda y está siempre con nosotros y siempre nos da su gozo y su amor y su respaldo. Mis hermanos, vamos a seguir en la escuela dominical y ahora vamos a orar al Señor para que nos ponga en comunión
en esta escuela dominical y para que podamos ver la gloria del Señor. Mi hermana Teresa nos va a acompañar en la oración, mis hermanos. Inclinamos nuestro rostro en señal de reverencia a nuestro Dios. Gracias, Padre mío, Padre bueno, por este nuevo día que tú nos has dado, Señor, Padre Santo, de esta nueva escuela dominical, Señor, donde venimos a aprender más de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por este nuevo día que lo has dado, Señor, por la vida, la salud, Padre bendito. Ayúdanos, Señor, usa grandemente, Padre amado, al hermano que va a estar en la escuela, Señor, Padre mío. Ayuda a cada uno a la alabanza, Señor, Padre amado. A mis hermanos que están trabajando, Señor, ayúdalos, Padre, porque más tarde, Señor, Padre mío, van a ver esta escuelita, Señor, llénalos de tu presencia. Gracias, Padre bendito, ayúdanos, Señor, confirme todo lo que va a realizarse en esta mañana, Señor, porque toda la honra y gloria es para ti, mi amado Señor. Padre bendito, gracias, Señor, te damos, Padre bendito. Gracias, Señor, y firme esta oración en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro bendito y amado Salvador. Amén y amén. La gloria es para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gracias, mi hermano. Amén, Señor. Mis hermanos, ahora va a pasar la lectura y la exhortación de la palabra mi hermano Eleazar Saldaña. Que el Señor nos siga revestiendo de su gracia, mi hermano, que el Señor los guarde, que el Señor les bendiga. Les invito a que abran sus Biblias o también sus Nuevos Testamentos y que puedan buscar la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 al 16. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 al 16. También el texto de la lección se encuentra en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Y como también hay clase de niños, el texto para la clase de los niños se encuentra en Proverbios, capítulo 17, versículo 17. ¿Estamos todos apercibidos en el nombre del Señor? En el nombre del Señor entonces vamos a dar lectura a la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo y dice así. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. El texto de la lección se encuentra en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Le voy a dar lectura en el nombre del Señor y posterior quisiera que ustedes también puedan encender su micrófono y también lo dijeran mis hermanos. El texto dice así, pero ahora sí, para que ustedes también le den lectura a la palabra, al texto de la palabra del Señor. Amén. Pero fiel es el Señor, Es el Señor que que os os afirmará afirmará y y y guardará guardará del mal. el mal. Amén. 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 Y el texto de los niños es Proverbios 17,
versículo 17, y lleva por tema el nacimiento de Jesús. Dice así: en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. La honra y la gloria es para el Señor. ¿Sigo inmediatamente con él? ¿Sí? Y Hermano también, mis Eleazar, hermanos, amén. ahora vamos a proceder a separar las clases. Van a enviarse los niños a la sala de clase de los niños y nos quedamos los adultos acá. Esperemos al hermano Cristian que haga esta tarea. Amén. Hermano Cristian nos avisa. Amén. Estoy trabajando en ello. Amén. Estaríamos listos. Tienen que aceptarla. Ahí está. ¿Estamos listos, hermano Eleazar? Ya, amén. Antes que todo, quiero pedirle a mi Dios que me revista de su gracia, de su presencia, para poder entregar este hermoso mensaje que en esta oportunidad lleva el título Los efectos del Evangelio en la Iglesia. Dice así en el nombre del Señor, y el primer texto, capítulo 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Aquí me quiero encerrar, mis hermanos, donde dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Ese sin cesar quisiera que imaginariamente nos podamos subrayar donde dice sin cesar. No es que por un momento, no es por 5 minutos, ni 10 minutos, ni por una hora, de que, voy a poner por ejemplo, conocí a un matrimonio, a Alfredo y a Felisa, los pongo a ustedes por ejemplo, y yo le digo a mi señora, ¿sabes que conocí un matrimonio que está en angustia, pasando dolores? Y quiero que tú me ayudes a orar y que presentarlo en el nombre del Señor para que ellos conozcan de Cristo. Los llevamos a la iglesia, conocieron del Señor y le damos la gracia de mi Dios porque ellos aceptaron al Señor y hasta ahí llega mi tarea. O sea, fue un breve momento, pero no es así. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. En todo momento tenemos que dar gracias a Dios por todo, ya sea por lo bueno, por lo malo, por las enfermedades, por todo, mi hermano. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito con usted, tiene un propósito conmigo, y ese propósito uno lo va a ver a futuro. Vemos cuando han caído hijos del Señor, hijas del Señor que han caído al hospital. También otro ejemplo que pongo, y no saben por qué el Señor a uno lo llevó a aquel lugar, pero uno está sano, pero siente los dolores de algo. Hablemos del apéndice, que me duele mucho la zona donde está el apéndice, pero el apéndice está bien, no tiene nada, los médicos me hacen exámenes, uno y otro, pero el apéndice está bien. Pero el Señor a uno lo llevó estando una semana allí hospitalizado, y uno siente los dolores, pero está sano, pero al lado de uno o al frente de uno hay alguien de que necesita de Dios. Y uno lleva la palabra del Señor, lleva la alabanza del Señor, uno le canta al Señor, le alaba al Señor en todo momento y en todo lugar. Y esa persona aceptó al Señor porque el Señor a uno lo utilizó como instrumento en las manos del Señor. Y también es digno el Señor de poder que nosotros le demos las gracias al Señor por todo. Porque cayó uno allá a ese lugar, pero también se lo llevó el Señor para que esa persona fuese rescatada. Y tenemos que estar dándole gracias a Dios por todo. Lo que lo acaba de pasar a nosotros también. ¿Es que una prueba? Sí. Pero le damos la gracia a mi Dios porque hasta el día de hoy no los ha dejado. Ni a usted, ni a mí, ni a nadie. Por eso aquí dice, sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, continuando con esta misma enseñanza, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad
la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Que dice en el libro de Hebreos que la palabra de Dios es cortante, es como una espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y hasta los tuétanos. Esa es la palabra de Dios, una palabra viva, eficaz. En el libro de, no me recuerdo si es en Hechos o en Romanos, pero en la referencia 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontráis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Por eso, mi hermano, es que la palabra de Dios es viva. Cuando el Señor habla a través de uno, cuando uno es el instrumento en las manos del Señor, la honra y la gloria es para el Señor, no es para uno. Eso lo podía ver esta semana en una radio, donde le hablaban a través de, le daban la gracia al Señor, porque el Señor tomaba por instrumento a un pastor, y el pastor daba la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque decía, yo solo soy instrumento en las manos del Señor, pero el que se lleva la honra es Dios, es nuestro Señor. Así de simple, mi hermano. ¿Por qué? Porque si nosotros nos damos la honra para nosotros, ¿de qué sirve? No sirve de nada. Pero si siempre le damos la gloria a Dios por todo aspecto que a nosotros nos acontezca, ya sea en la vida espiritual como también material, Dios siempre se va a agradar de uno. Hay una palabra que a mí siempre me gusta y que se dice cristocéntrico, que tenemos que dejar que Cristo sea el centro de nuestra vida. Hay un libro, un cuadro quiero decir, en una casa muy antigua, que yo vi desde pequeño hasta grande, me quedó guardado, donde dice que Cristo tiene que ser el centro de nuestra vida. Con nuestro silencioso confidente en cada conversación, huésped invisible en nuestra vivienda, y también nuestro confidente en cada conversación. En todo tenemos que darle gracias a Dios por todo lo que nos ha acontecido y lo que nos va a acontecer. También dice la palabra del Señor, mas el justo por la fe vivirá. Hoy en día ya estamos viviendo a vivir por la fe. Un amigo que me ayudó a pintar el departamento donde estuvimos viviendo, él me decía, yo desde que quedé sin trabajo, desde que empezó esta pandemia, he estado viviendo y comiendo mejor de cuando estaba trabajando, porque hasta el día de hoy el Señor no me ha dejado ni a mí ni a mi familia. Y he comido mejor que cuando estaba antes, no me ha faltado, entre comillas, los pololitos, como todos sabemos, pero que esos pololitos que él ha tenido, el Señor le ha ido multiplicando, multiplicando y multiplicando. Y la señora de él, hasta el día de hoy, no ha quedado sin trabajo, al contrario. Pero él me dijo, yo aprendí, Eleazar, a vivir por la fe, porque hasta el día de hoy el Señor a nosotros no nos ha dejado. Es por eso, mi hermano, de que Pablo dice aquí, sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando vosotros recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros somos instrumentos en las manos del Señor, somos embajadores del Señor. Imagínense el tremendo galardón. Hay una reina, lo dije tiempo atrás, una reina que le dijo a un pastor que ya descansa en los brazos del Señor, se llamó Charles Spurgeon, que le dijo a la reina, me gustaría de que usted, pastor, viniese a trabajar conmigo acá a mi reinado y yo nombrarlo embajador de mi reinado. Y yo así le voy a pagar mucho más de lo que usted gana en su iglesia. Y él le dijo, reina, con el respeto que usted se merece, yo no voy a aceptar el trabajo que usted me está dando porque yo soy embajador del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Porque el trabajo que usted me va a dar va a ser por una X cantidad de tiempo y me voy a quedar sin trabajo. Pero el trabajo que él me da es un trabajo que no tiene tiempo. Es un trabajo que está 24 horas todos los días hasta el último día de mi vida y es él el que me va a pagar. Imagínense la comparación que él hacía con el trabajo terrenal y con el trabajo que él tiene como el trabajo espiritual. Por eso, mi hermano, tenemos que sentirnos dichosos y gozosos de este trabajo y de lo que nosotros hacemos en el nombre del Señor.
porque todo lo que nosotros hagamos en el nombre del Señor no es en vano. Porque vosotros, hermanos, dice el versículo 14, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. ¿Y qué nos dice? Me faltó dar el primer texto el título del primer texto, que les quiero pedir perdón. Dice, una iglesia que guarda la palabra de Dios. Y del versículo 14 al 16 dice, segundo efecto, o el segundo subtítulo, una iglesia que padece por causa de la fe. ¿Qué dice en el versículo 14, mis hermanos? Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se exponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pues entonces, mis hermanos, ¿qué nos dice la palabra del Señor? De que todo trabajo no es en vano. Los mismos judíos, lamentablemente, mataron al Señor. Mataron a nuestro Señor Jesucristo. Un segundo efecto es una iglesia que padece por causa de la fe. Todo trabajo que usted haga, que yo haga, que hagan los niños, de llevar un vaso de agua y darlo a una persona y ese vasito de agua, entregarlo en el nombre del Señor, tiene recompensa. Cuando van a la casa de uno y alguien pide un pancito, yo lo aprendí de mi mamá, no los demos el pancito pelado. Por último, con margarina, con mantequilla, con algo que la persona se sienta gratificante. No sé, una bebida, un jugo, algo. Y téngalo por seguro de que ahí usted se está ganando un alma para el Señor y muchas veces, sin pensar, es el mismo Señor que está al frente de su hogar. Y eso no es en vano. Los hermanos de Tesalonicenses, aquí quisiera leer, habían guardado la palabra del Evangelio que Pablo les había predicado. Tesalonicenses o los tesalónicos fue una iglesia que fue, digamos, diferente a las otras iglesias, que sí llevaban la palabra del Señor. Y esa palabra estaba actuando en ellos de manera extraordinaria. Sale el sembrador y tira la semilla en tierra, en piedras, en arena o en pastizales. Pero lo que cae en buena tierra, esa semilla empieza a brotar, empieza a germinar y empieza a salir el arbolito. Y como era una sola semilla, después de cuando empieza a crecer ese arbolito o esa mata, ¿cuántos frutos sale? Así es la palabra del Señor. Porque cuando cae esa palabra en su vida, en mi vida, empieza a germinar y nosotros a su vez también empezamos a multiplicar esa palabra que el Señor nos da en las calles. Hoy en día, a través de estas redes sociales, lo hicimos predicando la palabra del Señor. Hay muchos en sus trabajos también, de una o de otra forma, predican la palabra del Señor. Y todo esto es por la causa de la fe. Sin embargo, haber abierto el corazón para recibir la palabra de Dios traía consigo un costo adicional para estos hermanos. Se trata de los padecimientos que tienen que enfrentar por causa del Evangelio, por causa de la palabra de nuestro Dios. Antiguamente, mis hermanos, había oración de 7, por lo menos en la iglesia donde yo me congregaba cuando era pequeño. Antes de la oración de 7, esto era de los días domingos, antes de la escuela dominical, me refiero, se predicaba la palabra del Señor de 6 a un cuarto para las 7 de la mañana. Y muchas veces, de los segundos pisos de las viviendas donde pasaba el punto de predicación, le daban vueltas las basinicas, perdonen la palabra, para que estos locos fanáticos, estos canutos, se callaran y dejaran dormir. Así era el Evangelio, antiguamente. Y mucho tiempo atrás, antes. En Chile en el cementerio está el famoso cementerio de los disidentes, que supuestamente en ese tiempo era algo pagano el predicar la palabra de Dios
¿Por qué? Porque habitaban otros dioses. En India hay muchos, miles de dioses, pero si uno predica del Dios verdadero, de Jesucristo, de su Señor y de mi Señor, allá a uno lo van a expulsar o hasta inclusive hasta lo pueden matar. En otros países, en Asia, no me recuerdo en qué otro, pero un país de ese continente, también hoy en día están matando a los cristianos por predicar la palabra del Señor, por simplemente decir que yo soy cristiano. Pero no lo avergoncemos. ¿Qué decía Pablo? Que no tenemos que avergonzarnos porque esta es una palabra viva, eficaz, porque la recompensa es mayor en la venidera que la que estamos viviendo hoy en día. La postrera será mayor que la que estamos ahora. Los profetas murieron por diferentes formas, pero no simples. Inclusive le cortaron la cabeza a los discípulos, a los profetas, a muchos. Los partían por la mitad. Esteban fue apedreado y ¿qué es lo que él decía? Veo los cielos abiertos y a uno que está sentado en el medio. ¿Y quién es ese? Su Señor y mi Señor. Por eso no es en vano este trabajo. Al contrario, mis hermanos, si tenemos que padecer, hay una alabanza que la hemos cantado mucho. Y si tenemos que padecer, mis hermanos. Pero la recompensa será mayor. ¿Y qué es lo que él insta también? A no avergonzarnos de lo que estamos viviendo. Porque si nosotros nos avergonzamos acá, imagínense allá arriba en el cielo que también se van a avergonzar de nosotros. Eso sí que va a ser terrible y caer en vergüenza, mis hermanos, en el reino de los cielos y que se nos apunten y que nos digan, Él fue el que se avergonzó de ti, Señor. No, mis hermanos, tenemos que, si hay que padecer, aunque nos duela, aunque nos cueste, porque ya está, en breves momentos más, días, semanas, en un par de años, no sé, ya esta persecución ya está en mucha parte del mundo y tiene que venir acá a Chile. Pero ¿saben qué? Les tengo una noticia. Y si el Señor viene antes de aquella persecución, nosotros los vamos con el Señor. Nos vamos a vivir aquella persecución. Lamentablemente tendrán que vivirla aquellos que no aceptaron al Señor y sabiendo de este evangelio, no quisieron aceptar al Señor y ellos lamentablemente van a tener que sufrir aquello. Y eso será para el arrebatamiento de la iglesia del Señor. Ahora, si nosotros seguimos viviendo en esta tierra y tenemos que padecer, como Pablo padeció muchas consecuencias por este Evangelio Santo, y todos sabemos la recompensa que el Señor le dio, ¿y cuál fue? De la corona incorruptible de gloria. Hay muchas coronas. La corona que usted tiene, la que yo tengo, nuestro Dios nos va a dar en el día cuando estemos delante de la presencia del Señor. Ese será el momento, el galardón más grande de su vida, de mi vida, de decir, por esto yo trabajé, por esto yo prediqué la palabra del Señor. Señor, yo realmente me lo merezco. Si tú te mereces la honra y la gloria. ¿Y yo qué me merezco para mí, Señor? Solamente tu misericordia. Así que quieres darme de tu misericordia. Pero como eres tan grande, a usted y a mí nos da de su misericordia, nos lavó, nos limpió, nos hizo una nueva criatura. Y como siempre yo digo, mi hermano, y de yapa y gratis es la salvación de su alma y de mi alma. ¿Qué dice la palabra del Señor aquí? En el Evangelio según San Mateo, el mismo Señor Jesús dice, advierte a los discípulos sobre los sufrimientos que deberán enfrentar por causa del Evangelio, pero igualmente deben ser capaces de soportar, porque los que venzan serán recompensados. Así dice Jesús en este pasaje, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. San Mateo 10, versículo 22. Por eso, mi hermano,
El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Tenemos que perseverar hasta el fin. Estuvimos conversando antes que empezara esta escuela dominical relacionado con todo lo que está pasando hoy en día, enfermedades que están por acontecer, no las sabemos, pero sí tienen que venir enfermedades. También este bicho que está hoy en día, el COVID-19, se está mutando, tiene otras cepas, digamos, que obviamente que son mayores que la que empezó. ¿Qué consecuencias nos va a traer hoy en día? ¿Qué consecuencias vamos a tener a futuro? Lamentablemente todos tenemos que enfermarnos de aquello, pero líbranos el Señor de que sea fuerte. Simplemente para mi Dios, y esto quiero decirlo, para el Señor no hay nada imposible en que hasta el día de hoy el Señor nos siga cubriendo con su sangre bendita y poder decir a todas las naciones de que Cristo vive y que nos ha librado de esta desgraciada enfermedad. Pero lamentablemente hay muchos hijos del Señor que lo han sufrido y que han fallecido por esto. Pero nosotros que estamos vivos tenemos que seguir luchando esta carrera, como aquel atleta que sigue corriendo hasta el final y la meta tiene una bandera y es Cristo el Señor. Hasta allá tenemos que llegar, mis hermanos, hasta nuestra meta, a nuestro fin en esta tierra de llegar a la presencia del Señor. ¿Qué decía nuestro obispo Vázquez? Si el Señor me da un minuto, si me da una hora, un día, hasta el último segundo de nuestra vida, es para alabar y bendecir el nombre del Señor. Ejemplo, que nos dejan nombres, pero que fueron inspirados por el poder del Espíritu Santo y que hasta el día de hoy esos ejemplos siguen en nuestras vidas y nosotros tenemos que también transmitirlo a aquellos que no conocen del Señor, pero que sí que van a conocerle por su esfuerzo, por su sacrificio, y que todo sacrificio en la obra del Señor no es en vano. Quisiera, para ir terminando esta enseñanza, mis hermanos, en los versículos 15 y 16 dice así: sobre los enemigos de la fe lo siguiente, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Imagínense cómo ellos se habrán sentido porque habían hijos del Señor que recién conocieron del Señor en esos tiempos cuando estaba el apóstol Pablo, y ellos aceptaron a Cristo como su Señor y como su Salvador, y se apartaron de la secta o de los ídolos que ellos honraban o que ellos veneraban, juntamente con sus amigos, con su familia. En ese tiempo el ser cristiano era enemigo de los dioses que ellos servían. Y cristiano en ese tiempo era un sobrenombre. Hoy en día no. Hoy en día es una honra el ser cristiano, el ser hijo de Dios. Pero tuvieron que pagar algo, tuvieron que pagar hasta con su vida, y muchas veces yo creo que hasta su propia familia le dieron la vuelta a la espalda para decirle: ese fue mi hijo, esa fue mi hija, o ese fue mi padre o mi madre, o ese fue mi abuelo o mi primo, y ellos aceptaron a ese tal Jesús, y no sé por qué le aceptaron si el único Dios verdadero era Zeus. Y tuvieron que morir por causa de Jesucristo, por causa del Evangelio, por causa de aquella nueva religión. Pero se fueron salvos, y la honra y la gloria es para el Señor porque ellos no renegaron en contra de Dios, sino que guardaron silencio, no se avergonzaron y obtuvieron la corona de la vida eterna. Y hay un corito que dice: guarda silencio ante Dios. Muchas veces a uno nos cuesta, como ser humano, le hablo, y también le voy a hablar como hijo del Señor, nos cuesta acordarnos cuando uno está sumergido en un problema, cuando uno está sumergido en una prueba, en una circunstancia negativa hacia nuestra vida,
Y se nos olvida todo lo que uno ha vivido en el Evangelio del Señor, pero hay un corito guarda silencio ante Dios. Y Dios hará con usted, Dios hará conmigo. Eso me decía mi señora. Hay un corito y yo miraba y decía, tiene razón. Porque uno como ser humano, uno se quiere apresurar o se está ahogando en ese problema, en esa dificultad. Pero si uno guarda silencio y clama al Señor, mi Dios la levanta, lo reconforta y después uno verá la recompensa de los impíos. De nosotros han hablado mucho, varias personas que uno conoce, pero el Señor ha sido con nosotros y el Señor ha sido con usted y ha sido conmigo, porque ellos se darán cuenta de la recompensa que nuestro Dios a nosotros nos va a dar y que nos está dando, y después será el pago de los impíos, el pago de aquellos que no creyeron en uno. Pueden creer a lo mejor no creyeron en uno, pero sí no están creyendo al poder del Señor, que también es reflejado en nuestras vidas, pero solamente por su misericordia, mis hermanos. Hay una pregunta que dice, ¿cuál es nuestra actitud hacia la palabra del Señor? Asimismo, ¿en qué medida estamos comprometidos con la palabra del Evangelio? Tenemos que estar comprometidos, no un 10, ni un 20, ni un 30%, el 100 por 1, porque eso Dios demanda. Hay muchos que dicen, yo le entregué mi vida al Señor. Hay otros que dicen, yo le entregué mi corazón al Señor. Hay un testimonio que alguien dice, Dios no quiere ni una habitación, ni el dormitorio de tu departamento, ni tampoco quiere la garganta para que tú le cantes al Señor. No. Dios demanda cuerpo, alma y espíritu para que nosotros nos entreguemos en la presencia del Señor. Y ese cuerpo, esa alma y ese espíritu es el templo del Espíritu Santo en nuestra vida y que nosotros le tenemos que entregar al Señor. Dios demanda todo. Él no quiere de que nuestro auto sea de Él, Él nos demanda de que este comedor sea de Él, no. Dios lo quiere todo. 4 letras en una sola palabra. Todo. Es por esto de que Pablo se entregó en la presencia del Señor. Los profetas se entregaron al Señor. Los apóstoles se entregaron al Señor. Los antiguos evangelistas de nuestro país se entregaron en la presencia del Señor, y fueron varones y mujeres de renombre. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, mi hermano. Yo primeramente tengo 5 dedos. Cuando uno apunto, una apunta adelante, una apunta con un dedo, pero los 4 dedos están apuntándonos a uno. Así es. Primeramente la palabra es para aquella persona que está entregando el mensaje y después la palabra es para usted. Pero Dios tiene tanta misericordia, mi hermano, tanto amor, que muchas veces tal vez olvidará los errores que uno comete porque somos seres humanos, pero que hasta el día de hoy Él nos ama, Él nos reconforta, Él nos bendice y nos dice, yo te amo, y con amor eterno. Y las misericordias del Señor Él las renueva día tras día, a cada instante. En la palabra del Señor dice 365 veces, no temas. Y esas 365 veces no temas es una vez diariamente. Son promesas del Señor que nos tiene para usted y para mí. No tenemos que temer a lo que vendrá después. ¿Por qué? Porque lo que vendrá después ya está escrito y se tiene que cumplir, nos guste o no nos guste, pero se tiene que cumplir la voluntad del Señor y la palabra del Señor en este mundo y en lo que nos queda por vivir, mis hermanos. Ha sido maravillosa la palabra del Señor. Hay una palabra que se llama transformación. Tenemos que estar transformados y aquella persona que transforma el corazón es Cristo el Señor a través de su Espíritu Santo cuando la recibimos y cuando Él nos hace una nueva criatura a través de su sangre bendita. Tenemos que ser transformados, convertidos y además convencidos en Cristo el Señor para que así con libertad y con moral poder entregar este mensaje a todas las personas que quieran recibir del Señor
y nosotros entregarlas a aquellos para que puedan conocer de Cristo como usted y como yo lo hemos conocido. Y la palabra del Señor, mi hermano, si yo le muestro toda esta hoja, ha sido maravilloso el mensaje de la palabra del Señor. Faltó tiempo. Tengo un gran amigo que se llama reloj y que uno no quisiera seguir hablando y hablando y hablando. Ya va a llegar ese tiempo, mi hermano, en el cual podemos hacer reuniones no una hora y hora y media, sino que mucho más. ¿Le ha gustado la palabra del Señor? La honra y la gloria es para el Señor. Este mensaje ha sido entregado en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo y a posterior, en breves momentos más, daremos la lectura todos juntos al texto de la palabra del Señor. Que mi Dios les guarde, que el Señor les bendiga grandemente, mis hermanos. Amén, Señor. Qué linda la palabra. Cada día nos enseña, nos redarguye. Y qué hermoso es profundizar y qué hermoso es poder, cuando el Señor nos explica, nos exhorta, uno va analizando la palabra del Señor en nuestras mismas vivencias. Qué hermoso, mis hermanos. Bueno, en esta mañana vamos a entregar la escuelita dominical y la escuela queda en sus manos para que puedan los hermanos agradecer al Señor por todo lo que Él nos ha dado en esta semana y por todo lo que siempre nos va a dar, a respaldar y a ofrecer. Mi hermano, la escuela queda en sus manos para que den gracias al Señor. ¿Hay algún hermano que quiera agradecer al Señor? Amén. Siempre se espera que den los hermanos primero, pero ya que nadie Sí, levanta la así mano. es. Sí. Ya que nadie levanta la mano. Ya, mire, primeramente le doy gracias al Señor por la vida, por la salud, por estar congregado en esta preciosa escuela dominical, por el instrumento que usó el Señor el día de hoy, que el Señor lo siga revistiendo de gracia. Porque su palabra nos viene recordando, ¿cierto? Que cómo debemos comportarnos como cristianos, cómo, en qué debemos depositar nuestra fe, nuestra confianza, que todo lo que tenemos es pasajero. Yo me acuerdo una vez con unos hermanos cuando nos mandaron al Hospital Salvador, pero dentro de ese servicio también nos mandaron dentro del hospital. Y éramos como 3 o 4 hermanos que acompañamos a un hermano que iba dirigiendo. Entonces, dentro del servicio participamos todos, pero después cuando salimos, el hermano como que se atribuyó que todo lo que se había hecho lo había hecho él. Entonces decía, habló y después dijo, bueno, pero para ustedes también va a haber bendición. Fue un poco raro. Y sabemos que nosotros somos instrumentos de barro en las manos del Señor. El Señor es el que hace todo, el Señor es el que pone palabra, el Señor es el que sana, el Señor es el que tiene el poder. Nosotros solamente somos instrumentos de barro en las manos de Él, y Él es el que hace todo. Así que con respecto a la advertencia también que hacía su palabra, pues cómo es el predicar, el estar en diferentes países, que algunos lo meten a la cárcel, aún hoy, algunos los matan, y eso es verdad, pues. Y resulta que está el hacer el bien y el hacer el mal, y ahora el hacer el mal está correcto y el hacer el bien está incorrecto, y si se dan cuenta, todo apunta a disminuir el tema reproductivo, y el otro también ayuda también a disminuir la natividad de nuevas personas. Entonces todo apunta a reducción de personas. Y también ahora se va a aprobar la ley de eutanasia, que también es eliminar a la persona, bueno, para que no ocurra más gasto, más ocurra esto. Entonces nosotros sabemos que Dios tiene el poder de hacer todas las cosas, pero la gente no se da cuenta de esto, que es un asesinato masivo y ¿cómo se llama? Es una regla que impide también la reproducción. Se inculca a los jóvenes una nueva ideología, a las señoritas, a los jóvenes. Entonces, el Señor nos advirtió de todas estas cosas. Y yo le doy gracias al Señor nuevamente porque la palabra nos habla de estas cosas y estar consciente qué es lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos. Y nuevamente depositar la confianza en nuestro Señor. Le pido al Señor que siga revistiendo de gracia el instrumento que usó el día de hoy. ¿Cierto? Yo le doy gracias por su amor y por su misericordia, para darse la honra y la gloria desde ahora y para siempre. Amén. Amén, mi hermano. Así es, mi hermano Cristian. Ahora
con mayor razón hay que predicar el Evangelio como sea, porque tenemos que ser valientes, porque vienen muchas cosas complicadas, sobre todo en nuestro país. Hay leyes que no nos ayudan a nosotros como cristianos, pero tenemos, con la palabra del Señor hoy día nos hablaba, hay que ser valientes, mi hermano, hay que ser valientes y predicar sí o sí el Evangelio como sea. Mi hermano, ¿hay alguien más que quiera dar gracias al Señor, mis hermanos? Para que levanten la mano, o el que estime conveniente, mi hermano. Hermana Yolita. En esta mañana también le doy gracias al Señor por su palabra. Le doy gracias al Señor porque el Señor ha sido conmigo durante esta semana, y le doy gracias al Señor, mi hermana, porque el Señor sabe cómo entrar a esta escuela dominical. Pero como el Señor hablaba, tengo que dejarle al Señor, porque Él va a hacer. Yo le pido al Señor que Él sea conmigo, que Él me ayude. ¿No? Uno a veces como mamá se le viene el mundo encima, pero yo sé que hay uno que está al lado mío, ¿no? Y yo le pido al Señor que Él siempre me esté ayudando y me está amparando, y yo sé que el Señor va a ser siempre conmigo. Le pido al Señor en esta mañana que el Señor nos ayude, mis hermanos, porque igual uno se asusta con tanta pandemia, con tanta cosa que está pasando, pero sabemos que tenemos que tener la confianza del Señor, que el Señor va a ser con nosotros, que el Señor nos va a guardar, que el Señor va a guardar a los nuestros. Le pido al Señor que el Señor siga siendo conmigo, que el Señor le dé cada día más gracia al instrumento, porque muy lindo el mensaje, mis hermanas. Le pido al Señor que el Señor le dé gracia, y bueno, hacía tiempo que no lo veíamos, lo echábamos de menos el matrimonio, gracias al Señor que ya están con nosotros. Le doy gracias al Señor por todo esto, y le pido al Señor que el Señor siga haciendo conmigo, y que Él me siga haciendo a ser valiente para predicar el Evangelio, porque en estos momentos hace mucha falta, mis hermanos. Yo el otro día meditaba en eso de la eutanasia, y yo decía, pero ¿cómo puede ser? Si el Señor nos da la vida, ¿por qué la van a quitar? Si el Señor sabe hasta cuándo venimos a este mundo. Así que bueno, pero tenemos que orar al Señor, porque sabemos que todo esto está escrito en la palabra del Señor, que todas estas cosas van a pasar, y lo que nos tiene que alentar que ya pronto va a venir el Señor, y vamos a dejar de pasar tantas cosas que hemos pasado. Le doy gracias al Señor por todo esto, y para el Señor que vive esa honra y gloria ahora y siempre. Amén, mi hermana Yolita. Así es. Tenemos que ser valientes y unos con otros respaldarnos, como decía usted, y estando firmes y adelante con el Señor, vamos a estar bien. Con el Señor siempre vamos a estar bien, y la verdad es que el Señor sabe todo lo que nos pasa. Él conoce nuestro corazón, nuestros sentimientos, todo lo que hacemos. Es nuestro mejor aliado siempre. Y como decía usted también, pues verdad, hay que ser valientes en este mundo, porque vienen muchas más leyes, muchas más cosas que nosotros vamos a quedar asombrados, pero está escrito en la palabra del Señor que viene. Así que por eso el Señor nos habla siempre, cada día, de que tenemos que estar atentos y que tenemos que estar firmes en la roca, que es el Señor Jesucristo. ¿Algún otro hermano, mis hermanos, que quiera dar gracias al Señor y alabar al Señor en esta mañana? Hermana Teresa. Amén. Amén, mi hermana. Que no la veo. En esta mañana le doy gracias al Señor por la vida, por la salud, por esta nueva escuela dominical que lo ha hablado en sus palabras. Yo también meditaba por la que hablaba la hermana Yolita, y decía yo, Señor, pero si tú das la vida, ¿cómo el hombre la puede quitarla? Si Él los da, igual que el aborto, también yo pensaba que, yo decía, Señor, si muchas mujeres les cuesta tener niños, hay muchas mujeres que no pueden tener hijos, y hay mujeres que tienen ese don de poder tener hijos y los abortan. Qué triste es eso, porque yo veía muchos casos, vi muchos casos que mujeres que no podían tener hijos y sufrían.
Y ella un día se acerca y me dice, en el consultorio me dice, ¿cómo pueden abortar? Perdón. Perdón. ¿Cómo ellos pueden abortar sabiendo que yo no puedo tener hijos? Y para mí me dolió muchísimo. Yo meditaba en sus palabras, que el Señor siga revistiendo a mi hermano, también lo echábamos de menos, a los dos lo echábamos de menos porque uno echa de menos a sus hermanos cuando no están, entonces uno se ora nomás, por hora. O cuando decía su palabra, cuando uno le hacen algo. Y yo antes era bien respondona, siempre respondía, pero el Señor me cambió. Cuando me dicen algo, mejor me quedo callada y me voy a la rodilla, porque qué mejor que Él, qué mejor qué saca uno con hablar y decir las cosas, si mejor uno tiene que ir a la rodilla y el Señor los defiende a uno. Y uno habla con el Señor y a uno le aclara muchas cosas. Yo le doy gracias al Señor porque ha sido conmigo en esta semana. Igual le pido al Señor que le dé fuerza a mi esposo porque ha estado muy, pero muy cansado. Sus manos ya no dan más. Quizás a lo mejor muchos hermanos no saben, mi esposo es carnicero, entonces ya sus manos ya no dan más de tanto y él pensaba que este fin de semana iba a ser relajado y me decía ayer y yo veí que como era, ¿cómo se llama? Estábamos en cuarentena, no iba a ir mucha gente. Y dice que en un momento dice, Señor, voy a poder irme tranquilo a mi casa. Y dice que en un momento se da vuelta y viene una avalancha de gente así como, ¡ah! Yo decía, oh Señor, y le pido al Señor que sea con él, que le dé la fuerza, que pase luego estos días, porque para él es difícil su trabajo, para él es muy difícil. Le doy gracias al Señor por mi familia, porque vivimos una situación muy triste el jueves, pero Dios arregló las cosas, porque yo siempre le digo, sin fe, y uno tiene que orarle con fe al Señor. Como decía la hermana Yolita, uno sufre por los hijos. Uno sufre, sufro por mi hija mayor, porque mi hija mayor es muy altanera, entonces, aunque ella está lejos, el dolor y uno le dice, yo le decía, Señor, ponle humildad en su corazón. Ponle humildad porque ella lo tiene todo el Señor le ha dado. Mi hermano, todo. Yo le decía el otro día a mi esposa, ella debería de estar de guata, dándole gracias al Señor. Y no lo hacen. Cuando Dios le da las cosas así, y hay gente que le cuesta. Por eso a mí me toca todo la escuela y todo. Y cuando la hermana Yolita habla de los hijos, o no, porque ella lo tiene todo. Y así a veces el egoísmo, el no ser humilde. Yo le pido la oración por mi hija mayor para que Dios le dé humildad en su corazón. Y le doy gracias al Señor por esta palabra, por mi hermano que lo siga revistiendo de gracia. Y por cada uno de mis hermanos, porque ha sido de gran bendición para mi familia. La escuela he aprendido mucho. Así que para el Señor que me ha dado esta oportunidad, sea toda honra y gloria y desde ahora y para siempre. Amén, Señor. Que el Señor siga bendiciendo y ayudando a nuestra hermana Teresa. Nosotros como madres siempre vamos a estar detrás de los hijos y siempre la aflicción del hijo es la aflicción de la madre. Y cuesta, mi hermano, cuesta ver que lo tienen todo y aún así siguen siendo como son los hijos, pero siempre confiando en el Señor, que algún día les saldrá su encuentro, que algún día aceptarán al Señor como su personal y único Salvador. Y esa es la oración de la madre que siempre está. Mi hermana Teresa, que el Señor le guarde, le ayude, le siga dando paciencia, gracia para poder guiar a sus hijos, mi hermana. Que el Señor la guarde y la bendiga, mi hermana. ¿Algún otro hermano que quiera dar gracias al Señor en esta mañana? Yo, mi hermana.
Amén. Que Dios les bendiga en Mi esta hermana mañana. Evelyn, que sí la guarde. Amén. Amén. Que Dios les bendiga en esta mañana. Hermosa su palabra, porque nos insta a tener fe y a no desmayar, hermano. La fe es la certeza de lo que se siente, pero no se ve, pero se siente y se siente de gran manera. Y el reino de los cielos, los valientes lo arrebatan. Hermosa la palabra de hoy día, hermosa la exhortación de la palabra. Que Dios le dé cada día más gracia a nuestro hermano, que Dios lo revista de su gracia, porque sin gracia también nosotros no llegamos al corazón de los demás, porque el Señor nos da la gracia. Que el Señor le bendiga a mi hermano. Hoy día le doy la gracia al Señor por estar en la escuela dominical, por sentir su presencia, hermano. Estoy tiritando. Y quiero decirle a todas las mamás de aquí, de los que van a escuchar más después, y las mamás que están, hermana Yolita, la hermana Teresa, y quizás otras mamás que estén pasándolo mal con sus hijos, yo tengo un tremendo testimonio, hermano. Muy grande, muy grande. Dios lo sabe. Algún día lo voy a contar, pero lo único que yo les puedo decir, que yo no siendo cristiana, recién conociendo, o sea, yo siempre fui católica apostólica romana, porque me enseñaron de chica, pero cuando chica a mí me llevaban al evangelio, y yo cuando escuchaba la alabanza me la sabía de grande, pero ¿sabe qué? Yo siempre creía en el Dios vivo, en el Dios que todo lo podía, porque yo siempre decía, Señor, ayúdame tú, porque yo no puedo. Yo, hermano, tengo una hija de 33 años y yo la tuve a los 16 años. 16 años tenía cuando yo me casé con mi esposo, lo conocí a los 9 años mi esposo. Pasó mucha agua debajo del puente durante estos 35 años que llevamos de matrimonio. Pero hasta aquí me ha sustentado Jehová. Y sabe, hermana, y les voy a decir en el nombre del Señor, hermano, pasé un problema tan grande con mi hija. De los 9 años se me arrancaba. Pero yo ahí firme, 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 la agarraba, le pegaba, muchas veces le pegué, porque a veces hoy día no se les puede pegar a los hijos, pero sabe, de repente se merecen su chachazo, su cachetazo, porque Dios dice que uno tiene que mandar a los hijos como corresponde, porque si nosotros los dejamos que los hijos hagan lo que quieran, se van para el mundo, hermano, y no hay nadie que los saque de ahí, porque creen que todo lo malo es bueno, y a lo bueno lo llaman malo. Hermano, mi hija a los 9 años empezó a pololear, después se casó, o sea, tuvo una guagua. Yo la sacaba, hermano, de adentro de la casa, porque el papá de este niño era alcohólico. De hecho, mi yerno falleció después con los años. Fue una cosa terrible, hermana, que viví. Yo le cuento esto, hermana, porque yo sufría, llegaban mis niñitas a pata pelada, mis nietas de 3 y 2 años, llegaban a pata pelada. Hoy día tienen una 16 y otra 17. Llegaban a pata pelada a mi casa, mamá, mira, está pasando esto en la casa de mi hija. Hermano, era terrible. Y yo decía, Señor, ¿cómo me puede haber pasado esto si yo nunca he estado metida en nada? Siempre he trabajado como perro, dice uno, o sea, ha trabajado, a lo mejor es fuerte la palabra, pero yo llegaba trabajaba de lunes a domingo, hermano, de lunes a domingo. O sea, de lunes a lunes ya no había descanso para mí, les daba todo a mis hijos. Y ahí empezó a pasar las cosas, hermano, yo lloraba, me agachaba, mi familia me llamaba, pero no entiendo qué pasó con tu hija, no entiendo, hermano, era terrible, terrible, terrible. Hasta que un día el Señor me empezó a mostrarme y empecé a caminar en el Evangelio, hermano. Y Dios ordenó mi casa. Hoy día, para la honra, la gloria de mi Padre, pasaron muchas cosas más que lo voy a cortar, que eso es más personal, pero hermano, para la honra y la gloria del Señor, ordenó mi casa. Hoy día tengo una hija, pero maravillosa, una hija y una nieta, pero hermosa. Hoy día tengo lo que yo siempre quise tener, un matrimonio. Quizás feliz lo puedo llamar ahora porque con lo que viví, era terrible, o sea, con matrimonio, con esposo, con hijos, con todo. ¿Sabe? Dios ordenó todo eso. Yo hoy día le doy la honra y la gloria al Señor porque todo lo que he hecho conmigo se ha manifestado de gran manera. Hermanas, no decaigan en la fe. Y si hay que pegarle un huascazo que tengan 30, 40 años, le dijo, hay que pegárselo. Y cerrar, mira, hermana, yo estuve
por durante 3 años enojada con mi hija, 3 años sin ver a mi, ¿sabe qué? Yo me dolía, me las veía a mi nietecita por dentro, pero ¿sabe qué? En ese sentido el Señor me hizo ser dura. Le pedí al Señor yo que fuera dura porque si no, no iba a cambiar. 3 años, hermano, 3 años. Lloré y los cuento cómo, pero el Señor ahí me ayudó. Y hoy día puedo decir, hasta aquí me ha sustentado Jehová. No decaigan, no desfallezcan, firme, porque con Dios nosotros somos hijos de Dios. Ellos no pueden doblegar la mano de los padres, hermana, no. Usted cierre la, mire, sabe que si tiene que cerrar la puertecilla, agarra tus cositas y ándate. Así tiene que ser, porque uno tiene que ser firme en las convicciones. Por eso el Señor dice, el reino de los cielos solamente los valientes lo arrebatan, y usted arrebata todas las cosas para su casa. ¿Cómo lo arrebata? Siendo firme. A lo mejor no siendo atrevida, pero siendo firme en las convicciones de Dios. Dios nos manda, imagínense, hermano, si había un hijo que fuera malo, que tratara mal a los padres, antiguamente en los años cuando estaba aquí, ¿sabe lo que hacía? Llévalo a la plaza, llévalo a la plaza y que lo apedreen. Así, mire hermano, lo decía el Señor, no lo digo yo. ¿Y cómo hoy día, por qué hoy día la gente hace leyes que no, usted no puede hacerle, no, no le puede pegar a los hijos porque los hijos, ¿y cómo están todos metidos en la droga? Hermano, todos están metidos en el trago, en las fornicaciones, en el adulterio. Yo le digo a mi hija, son tu hija, pero tenés que mandarla bien. A mí me tienen terror, porque yo así me acostumbraron a mi hermano. A mí yo una vez salí para afuera y mi abuela me agarró con una varilla y no era una varilla de ¿cómo se llama? Se equivocó, una varilla de estas de uva, era una varilla de rosa y ella con los nervios no se clavó, pero me clavó a mí. Y sabe que me dejaron todo morado, pero sabe que yo aprendí la lección, nunca más lo hice, nunca más. Pero el Señor hace como Él quiere, y a mí me eligió, yo siempre he creído, y a todos nosotros, el Señor nos elige del vientre de la madre. A lo mejor nosotros no escuchamos, pero con el tiempo escuchamos la voz de Dios. Que el Señor les bendiga, mi hermano, y firme y adelante, hermana. Nada de caer, no. Sí que el hijo no le puede doblegar la mano a una madre, no, ni a un padre. Los padres se respetan y los hijos también, pero hay que saberlos mandar. Ni aunque tengan 30, 40 años, yo digo, mientras tanto estén bajo mi casa y vengan a mi casa, los mando yo y el papá. Antes no, digo. Así que si les gusta, bueno, si no, las puertas están bien anchas. Tan sencillo como es, hermano. Hoy día tengo una mejor familia. Hoy día Dios ha sido, todos los que me miran me dicen, Evelyn, oye, mira cómo cambiaste, hija. Mi hijo no, porque mi hijo no hace nada, pero ella sí me salió rebelde desde niña, desde chica. Pero el Señor hace como Él quiere, hermana. Me enseñó a adoctrinar a mis hijos, me enseñó a bendecir mi casa, mi hogar, estando perdido mi hogar. 10 años de matrimonio, o sea, 10 años de separación, estando perdido mi matrimonio. Hoy día el Señor lo ordenó, pero también lo ordenó con dolor, porque fue un dolor muy grande para mí. El matrimonio lo ordenó con dolor. Tengo tantos testimonios, hermana, pero firme y adelante, hermana, como decía la palabra, sí, con fe, la fe, la fe, la fe. La oración, hermana, la oración. Quizás no es necesario todos los días arrodillarse, o quizás sí, pero cada uno sabe. Pero ¿sabe qué? Clamando día, tarde, mañana y noche y escuchando el alabanza. Solamente Cristo, igual que los caballos, no le importa lo que digan los demás. Usted, igual que los caballos, solamente Cristo está enfrente, nada más. Que Dios le bendiga. Para el Señor es toda la honra y la gloria, y para mí solamente su misericordia. Amén. Amén, mis hermanos. Que el Señor nos guarde y nos bendiga y bendiga a nuestra hermana Evelyn. Que el Señor le siga ayudando, guardando. Y cómo no alabarle al Señor si es cuando el Señor entra en la familia cambia todo. Como decía la palabra del Señor, el Señor es nuestro centro. Él es todo para nosotros. Entonces, partiendo de esa base, todo cambia. Todo cambia. Y que el Señor nos guarde y nos ayude como nosotras, como madres, como padres, tener el carácter del Señor, que nos dé carácter, nos ayude, nos dé paciencia. Bueno, el Señor es nuestro líder, entonces hay que seguirlo como Él lo hizo en la tierra, así también nosotros tenemos que caminar, y como padres siempre estar ahí atentos, y que el Señor nos guarde, nos ayude, nos dé carácter para poder tenerlo. Y con respecto a lo que decía la hermana, hay una ley que fue
rechazado, un proyecto de ley que fue rechazado, que es la ley ESI, en donde habían muchas cosas horribles para los niños, y hay otro proyecto de ley en donde inhibe la autoridad que tienen los padres a los niños. Entonces tenemos que orar en ese sentido, mis hermanos, porque más adelante van a ir a eso, a quitarnos el poder, la autoridad que tenemos nosotros como niños, que los niños deben respetarnos a nosotros. Por eso, mi hermana, hay mucho que orar, hay mucho que agradecer también al Señor, pero mucho que orar por todos nuestros niños que vienen, que las leyes que vienen, que son atroces para nuestro mundo cristiano. ¿Algún hermano, mi hermano Fredo, hermana Elisa, estamos bien en el horario o seguimos más con las oportunidades? Estamos bien. Me Ya, parece hermano. que el hermano Sergio Epulefa había levantado la mano, si no me equivoco. Amén. Que el Señor lo guarde, lo bendiga y que pueda dar gracias al Señor. Ya, amén. Muy buenos días a todos los hermanos y hermanas que están conectados en esta escuela dominical. La verdad que se me pasó la hora. Se me pasó la hora y conversando con mi esposa y cuando me di cuenta ya se me había pasado la hora para conectar. Pero gracias a Dios, hermano, por estar en este día de hoy con ustedes y agradecerle al Señor todo lo que se ha escuchado, lo que mis hermanas, mis hermanos han dado gracias al Señor. Y sé que van a venir muchos problemas, van a venir muchos desazones que este mundo donde estamos viviendo, pero como dice su palabra, aferrado al Señor, estamos firmes con la ayuda del Señor. Tenemos problemas familiares, problemas con los hijos, con la esposa, con los esposos, con los hermanos, pero lo importante es estar firme en los caminos del Señor, porque nada nos puede apartar de lo que el Señor nos ha entregado a nosotros, que es el fundamento que tenemos en nuestra vida, de lo que Dios ha hecho con nosotros. Y gracias al Señor, hermano, escuchar a mi hermana Evelyn, cómo contaba el castigo de los hijos, la verdad. A nosotros que nos criamos a la antigua, yo me acuerdo que mi papá tenía una correa, o sea, un mango con 8 correas, porque eran 8, así que si lo portaban mal, los pegaba por los 8, porque eran 8 correas. Pero gracias a Dios, hoy día estamos acá en los caminos del Señor, no nos hizo mal el castigo, sino que nos hizo bien. Hoy día vemos cómo la juventud se está perdiendo en la delincuencia, la droga, en los vicios de este mundo. ¿Por qué? Porque el mismo mundo ha hecho que nosotros, como decía, dichas leyes que no corresponden, porque dice la palabra del Señor, al hijo que ama, Dios lo castiga, lo reprende, ¿cierto? A veces no podemos ni siquiera hablarle fuerte porque se sienten y pueden estar demandando. Yo le pido la oración, hermano, por un familiar que también está pasando por este momento para que Dios le dé fuerza junto a sus hijos. Como le digo, doy gracias al Señor porque está respondiendo la petición que les tenemos presentada en familia y en ustedes, hermano, que le he pedido la oración por los que están enfermos, mi hermana. Y gracias al Señor ya lleva 2 días sin oxígeno, alabando y bendiciendo al Señor. Y sé que Dios va a terminar la obra. Sigo pidiendo la oración por mi sobrino y otra hermana más que también se está recuperando. Y gracias al Señor por esta bella oportunidad que Dios me ha concedido. Para Él que vive, sea honra y gloria, ahora y para siempre. Gracias. Amén, Señor. Que el Señor siga bendiciendo a nuestro hermano Sergio, que el Señor lo guarde, los ayude. Y estamos siempre orando los unos por los otros, así sentimos cuando nosotros estamos en la prueba y están orando los hermanos por uno siente el respaldo del Señor. Así que mi hermano, que el Señor lo guarde, lo siga ayudando y que siga respondiendo todas sus peticiones, mi hermano.
Hermano Alfredo, hermano Felicia, ¿estamos bien con el horario? ¿O si alguien más que quiera dar gracias al Señor? ¿O hacemos la oración, mi hermano? Yo quiero dar gracias al Señor. Amén, amén, mi hermana Felicia. Que el Señor la guarde. Estaba esperando, como decía el hermano Cristian, ahí por los hermanos, pero quiero aprovechar de darle gracias al Señor por sus misericordias, por todo lo que el Señor hace durante todo el día, toda la semana, toda la vida nuestra, el Señor, por todo lo que me ha dado, por su hermosa palabra, doy gracias al Señor y le pido a Él que nunca en mí ese deseo de ayudar se quite, porque me lo enseñó mi mamá. Aquí mis vecinos, todo el mundo la conocía porque decían la abuelita era tan buena, iba al consultorio y hacía cualquier cosita y le llevaba a las niñas que trabajaban allá, me acuerdo, donde andaba, iba a comprar y a sus caseros les llevaba algo. Entonces le pido al Señor que Él siempre provea para que nosotros podamos ayudar, porque cuando uno no tiene es triste cuando quiere hacerlo y no puede. Entonces doy gracias al Señor, porque anoche pensaba que el Señor nos da tanto y no lo merecemos. Yo al menos no lo merezco. Es tan re poco lo que puedo hacer, tan poco lo que hago por el Señor, pero el Señor nos paga tanto, tanto, y nos ama tanto. Entonces, agradezco al Señor por toda su misericordia. Y me apenaba un poco porque veía un poquito triste a mi hermana Yolita y me acordaba de mi mamá también porque nosotros somos 7 hermanos y de los 7 quedamos sirviendo al Señor solo las mujeres, son las 2. Y mi mamá siempre decía que hay que orar las 2, que en cada momento por ellos para que el Señor los guarde. Entonces, yo sé que se sufre por los hijos. Entonces, yo le digo a las hermanas que tengan fe porque el Señor tiene su tiempo. Él tiene su tiempo. Uno a veces quisiera que fuera ya, porque uno no quiere que sufran más, ni ver, ni sufrir más uno, pero el Señor tiene su tiempo. Así que yo doy gracias al Señor porque Él es bueno, porque nos avisa lo que tenemos que hacer. Le pido al Señor que guarde a todos mis hermanos, a toda su familia, a sus hijos principalmente, a sus niños, porque también los niños están siendo atraídos por la tecnología, por el internet, por todas esas cosas. Y una vez como papá es difícil, como decía la hermana Evelyn, es difícil, hermano, aplicar mano dura porque uno se cuestiona, uno es hijo del Señor, entonces dice, ¿cómo va a actuar así? Entonces, doy gracias al Señor porque Él en todo momento nos da gracia, nos da sabiduría para criar, nos ayuda a ser un consejo, un puente para nosotros y nuestros hijos. Así que doy gracias al Señor por su palabra y pido al Señor que les bendiga grandemente, que los guarde, los proteja y los ayude en este camino que es tan difícil sin la gracia del Señor, es muy difícil. Así que alabo al Señor por esto y para Él honra y gloria para siempre. Amén, mis hermanas. Amén, hermana Feliz. Que el Señor le guarde, le ayude. Y todos empatizamos como mamás y papás, que es difícil en estos momentos, muy difícil criar a los niños, muy difícil, hay tantas barreras, hay tantas distracciones, pero con el Señor todo es más fácil, todo es más llevadero, el Señor se lleva nuestras penas, nuestras dificultades y bueno, y para eso estamos nosotros los hijos del Señor, hermanos en el Señor, que siempre estamos orando los unos por los otros. Así que mis hermanos, dejamos hasta aquí la escuela, mi hermana. ¿O alguien más quiere dar gracias al Señor? Es que no tengo la pantalla completa. La hermana Ceci. La hermana Ceci. Ah, ya. Amén. Ya, mi hermana. Yo le doy Que gracias una al revista Señor. de gracias.
por estar en su escuela dominical, por haber escuchado el mensaje de su palabra. Le doy gracias al Señor por ella, porque decía que teníamos que ser agradecidos en todo tiempo, en lo bueno, en lo malo, porque el Señor tiene un propósito para todo lo que nos pasa, porque como sabemos, nada de lo que sucede en nuestra vida es casualidad, no existen las coincidencias, sino que es todo bajo la mano y el alero del Señor, y que si pasamos alguna prueba, alguna dificultad, algo vamos a salir aprendiendo de aquello. Yo le doy gracias al Señor por el mensaje esta mañana. Escuchaba también a mis hermanas sus experiencias de hijos, de madres, de padres, y fue bien distinta a la mía, porque yo fui la única hija del matrimonio de mis papás, entonces era bastante regalona. Pero así también era bien en época de adolescente, era bien porfiada, era bien rebelde, por el hecho de ser única y también por todo un entorno familiar disfuncional que había en ese momento. Llega esa etapa donde como hijos nos colocamos rebeldes contra el sistema, contra los padres, e incluso a veces también contra las normas que el Señor nos impone. Yo escuchaba a mis hermanos como sus experiencias como papá, la hermana Evelyn, que decía que de repente hay que aforrarle si es necesario, y yo a veces también me he visto en la necesidad de corregir a mis hijas. Y me acordaba también de cuando yo estaba en esa etapa, y recordaba que mi mamá, bueno, ella fue criada también de otra manera, al igual que el hermano Sergio, la hermana Evelyn, con otra disciplina, mucho más dura, mucho más fuerte. Y ella nunca lo aplicó conmigo. Yo me acuerdo que una sola vez me dio un tirón de pelo, y ese me acuerdo porque me dolió. Hasta el día de hoy me acuerdo. Pero fue la única vez que mi mamá me levantó la mano. Pero sin embargo, una vez la escuché que ella estaba orando. Yo debo haber tenido, no sé, era chica, 10 años, 11 años. Y ella estaba orando en su dormitorio por mi conducta, por cómo yo estaba haciendo en ese momento. Entonces le decía ella en su oración al Señor que ella no quería aplicar o no quería hacer de la misma forma que fueron con ella, pero que no sabía cómo manejar la situación. Entonces le decía, Señor, corrígela tú, porque si yo lo hago, a lo mejor lo voy a hacer mal, la voy a herir y la puedo sacar de tu camino. En cambio, corrígela tú, Señor, tú sabes cómo lo vas a hacer. Y yo escuché esa oración de pasada nomás. Y ya los días después, yo desperté llorando, como niña, desperté llorando, y me acuerdo que íbamos a ir a la escuela, y ellos estaban tomando desayuno, mis papás estaban tomando desayuno en la cocina, y yo llegué a la cocina y lloraba, y no podía dejar de llorar, y no podía hablarles, era tanto mi angustia, porque no era susto, sino que mi angustia, que no podía hablarles. Y me preguntaban, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Y mi papá de repente me dice, ¿qué te dijo el Señor? Y yo le dije la voz que había escuchado yo en ese momento, ya era un texto. Ahora no lo recuerdo con exactitud dónde era. Y fueron y buscaron la Biblia, y decía, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días sean alargados en la tierra. ¿Sabe, mi hermano, que esa palabra cambió tanto mi conducta, me llegó tan al fondo, porque solamente yo escuché el dónde estaba, el capítulo, el libro, el capítulo de los versículos, nada más que eso. Y eso cambió tanto mi conducta, que después de eso yo nunca más volví a ser ni atrevida con mis papás, ni a ser desobediente con ellos. Sí, uno por naturaleza, uno tiene su propia opinión y trata de a veces de imponerla un poco, pero nunca más estuvo en mí esa conducta con ellos. Entonces, la conducta a veces de los hijos, y yo también se lo he pedido al Señor siguiendo ese ejemplo, es que Él tome dominio de mis hijas. Cuando las veo que están así en una mala forma, y a mí me cuesta dominarme para hablarle, o le respondo de mala manera, me acuerdo de eso viene a mi vida, y en el momento clamo y le digo, Señor, paciencia, Señor. Y después, cuando ya pasó todo, le digo, Señor, corrígelas tú, así como me corregiste a mí, corrígelas tú, porque tú lo vas a hacer con amor, con misericordia, porque
como dice su palabra es fiel y verdadera y entra como espada de dos filos. Y eso me pasó a mí a esa edad. Y de ahí en adelante el Señor me ha ido corrigiendo mi camino, mi actuar, y lo sigue haciendo con cada mensaje, con cada escuela dominical, con cada reunión. Siempre hay una corrección para mi vida, siempre hay un recuerdo de cómo debo ser, de cómo me debo comportar, de qué es lo que hay que hacer. Entonces yo le agradezco al Señor por seguirme corrigiendo hasta el día de hoy, por seguirme recordando cómo tengo que ser, cómo debe ser guiada mi vida. Como decía su mensaje hoy, ser agradecida. A mí me llegó mucho eso, el ser agradecida, agradecer en todo tiempo, porque me cuesta agradecer cuando las cosas van mal. Me cuesta agradecerle al Señor por la prueba que estoy viviendo, por el momento por el que estoy pasando. Y le pido al Señor que eso sea corregido en mi vida, que en todo momento yo pueda ser agradecida con el Señor, tanto de lo bueno, porque ahí es fácil, sale, es innato, pero cuando estoy pasando lo mal, que sea también agradecida por lo malo que me está pasando, porque sé que de ahí el Señor algo me va a entender, algo me va a dar, algo voy a aprender. No va a quedar así, no va a pasar como si nada. Yo agradezco al Señor el mensaje esta mañana, agradezco el instrumento que usó para explicarla, para darla a conocer, que el Señor le dé cada día más de su gracia, lo revista, ¿cierto? Le dé el don de la palabra para que pueda seguir enseñando su palabra. Yo con estas palabras alabo a mi Dios y para Él sea la honra y la gloria. Amén, mis hermanas, amén, mi hermana Cecilia, que el Señor les guarde, les ayude, les siga fortaleciendo y como dice usted, sí, la palabra del Señor redarguye y es un puñal de doble filo que nos llega pero hasta el tuétano de nuestros huesos para poder enseñarnos, poder cambiar nuestra vida, nuestro vivir diario. Y como dice usted, claro, dar gracias en todo. Y como dice el Señor, y nosotros lo hemos vivido, todos los cristianos, porque el camino del Señor no es fácil, es difícil. Y los hijos de Dios somos optimistas, tenemos que dar gracias en todo y ver todo positivo, aunque uno lo ve todo negativo. Pero siempre el Señor muestra su amor a través de detalles. Hay cosas que son inexplicables, que uno no se puede dar cuenta, pero el Señor está ahí. Como el Señor ya nos decía, nos enseñaba, nos redarguyía, de que teníamos que dar gracias en todo. Y que es difícil dar gracias cuando todo va mal. Muy difícil. Pero ahí están los hermanos que están orando por uno, que uno siente el respaldo del Señor, siente la oración, porque el Señor ahí uno lo respalda en todo momento, en todas las situaciones y en todas las decisiones que uno tiene que tomar, el Señor está ahí. Mi hermano, ¿estamos ¿Alcanzo, bien no? en el horario? Sí, hermano Enrique. Autorizado, hermano Enrique, no se preocupe, autorizado. Amén. Que el Señor le dé gracias a nuestro hermano Enrique. Ya lo voy a hacerlo cortito, hermano. Doy gracias a Dios en esta mañana por la vida, por la salud que Dios me concede, por el privilegio de haber estado en la escuela dominical. Una bendición para mí el poder escuchar. Solamente acotar, hermanos, que cuando vivimos la fe, cuando yo la vivo de una forma bien especial. Soy muy apasionado por el Señor. Me apasiona cantarle, me apasiona alabarle, me apasiona hablar de Él, me apasiona. Y vienen consecuencias de eso. Y a través de esas consecuencias lo he pasado mal. Ustedes ni quisieran saber lo que he pasado este año, sobre todo este año, tan especial que ha sido este año. Y si estoy de pie, es por misericordia del Señor. Así que le doy gracias al Señor porque tomo su palabra y está en mí el agradecer a Dios en todo tiempo. Aún en lo que estoy pasando, agradezco a Dios. Aún en lo que estoy pasando, hay una sonrisa, hay un buen humor y estoy siempre de buen ánimo, aún pasándola como lo estoy pasando. No estoy llorando, solamente estoy diciendo de que cuando uno abraza esta fe, cuando uno se aferra a estas cosas, se aferra a lo que es la iglesia, a los hermanos,
nuestra religión tiene que sufrirla, tenemos que ser probados, y quiera Dios de que lo que estoy pasando sea una prueba de que si soy o no soy, para que así cuando llegue el resultado final sea positivo. Yo quiero ese resultado final, pues yo lo quiero. Yo quiero que el Señor me diga, entra, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Yo espero eso, amado mío, yo lo espero y deseo que para todos sea de la misma manera. Nadie nos dijo que esto iba a ser fácil, nadie nos dijo que íbamos a andar puro riéndonos y con trompetas, ¿cierto? Con las cornetas, globitos, nadie nos dijo que íbamos a andar con serpentinas y todas esas cosas, ¿no? No, a mí no se me dijo eso. A mí se me dijo que el evangelio era sufrido, así como Pablo la sufría, aún estando presente con los tesalonicenses. Él les escribía, y hacía cuántas iglesias le escribía a Pablo, se preocupaba, estaba presente ahí en su mente, en su espíritu presente con la iglesia. Así también a veces nos pasa a nosotros. A veces sufrimos, así como están ustedes en este momento recordando lo que pasaron con su mamá cuando eran chicas. Yo también sufro, porque están sufriendo, están llorando, se acuerdan de esas cosas, son cosas sentimentales, pero el espíritu este es maravilloso que nos conmueve a uno con otro. Y sentimos eso que está sintiendo hermana Felisa, la hermana Evelyn, lo que está sintiendo cada uno de ustedes, también lo puedo sentir yo, porque somos hermanos. Así que me alargué un poquito. Para el Señor honra y gloria ahora y siempre. El Señor bendiga a nuestro hermano Enrique. Es verdad, todo lo que dijo él es verdad, así es el Evangelio. Por eso mismo el Señor, tenemos que dar gracias porque nos escogió. Somos hijos del Señor. Y un día nos salió a nuestro encuentro, nos perdonó y podemos decir que somos hijos del Señor y que somos salvos. ¿Estamos bien con el horario, mis hermanos? Estaríamos ¿Sí? hasta aquí, hermana Mayra. Muchas gracias, que el Amén. Señor les bendiga. No Amén. se extrañen, yo no voy a dar gracias ahora, pero voy a dar gracias a la tarde de lo que hoy día en la mañana debería haber dado gracias. Así que para aprovechar el tiempo, así lo he sentido. Y a la tarde vamos a hacer mención de eso para que toda la iglesia sea edificada en las cosas que el Señor me estaba haciendo sentir en el momento que cada uno daba gracias y conforme a la palabra de hoy día, porque la palabra es una continuidad en nosotros. Así que eso, hermana Mayra, muchas gracias. Ahora procedemos a lo que continúa. Sí, a la oración por la palabra. Hay que decir el texto. El texto. Ya, sí, mi hermano. Ya, diremos el texto en el nombre del Señor. ¿Lo decimos todos juntos? Lo dice usted primero y después lo repetimos juntos. Ya, mi hermano. Pero fiel es el Señor. Sí, 3. Amén. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Amén, Señor. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor. Ahora vamos a orar y dar gracias por la palabra que hoy día el Señor nos habló, y vamos a decirle a nuestra hermana Yolanda Zambrano que nos guíe en esta oración. Que el Señor le reviste. Gracias, hermana Yolanda. Amén, mis hermanos. Tenemos nuestro rostro en señal de reverencia al Señor. Padre amado, Padre bueno, Padre lleno de misericordia, le agradecemos en este día, Señor, la oportunidad que usted nos da, Señor, de
poder escuchar tu palabra, Padre amado. Gracias, Señor, porque usted nos enseña por ella, Señor, que tenemos que ser valientes, que tenemos que tener fe, que tenemos que esperar en usted, Padre amado, que tenemos que confiar en usted, Señor. Ayúdenos usted por misericordia, Padre amado. Mire, Señor, usted conoce todas las cosas, usted sabe todos los problemas de sus hijos que en esta mañana han dado gracias al Señor. Responda usted conforme sea su misericordia, Señor, todas las peticiones, Padre amado. Mire, Señor, dele cada día más gracias a su hijo que entregó el mensaje en esta mañana. Bendígalo a él, bendiga a su familia por misericordia. Padre amado, le pedimos que usted, Señor, nos siga hablando por misericordia, por su palabra, que usted nos siga enseñando, Señor. Sabemos que con usted vamos a aprender y vamos a seguir adelante. Usted nos va a ayudar, Padre amado. Le damos muchas gracias y le pedimos que usted sea con cada uno de sus hijos en esta mañana. Páguelo usted conforme sea su voluntad a sus hijos que se prestaron en sus manos para trabajarle, Padre amado. Le pedimos que usted bendiga a cada uno de nosotros, Señor. Se lo pedimos todo en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Démosle la gloria al Señor, mis hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ya, mi hermano, vamos a dar término a esta linda y hermosa escuela dominical con algún himno que nuestro hermano del coro diga. Amén. Antes de eso, voy a hacer dos preguntas. Hermano Sergio Epulev, ¿con quién estaba usted o estaba solito? Y alguien más que haya estado acompañado de los que no veo en pantalla. Yo veo a la hermana Yolita con el hermano Arnoldo, a los dos. ¿Qué más? Yo estoy con mi mamá. Y Felipe. En Felipe entonces sumamos un joven ahí. ¿Quién dijo que estaba con la mamá? Yo, la hermana Karen. Sumamos una Dorca. Yo con mi esposo, hermano, y predicador. Un voluntario sumamos. Con mi esposo, hermano. Y acá de las niñas están mis dos hijas y mi sobrina. 11. Hermana Karen, entonces está. La hermana Anita. Ah, pero están contadas las niñas, ahí están. Pero tengo a las niñas contadas. Belén, ya son tres. Ya, sí, las Camila. tengo contadas. Sí, las tengo ya, contadas. ¿Quién más me falta? Tengo contada la Isabelita, tengo contada también a la Abigail, también la conté. ¿Alguien más que me falte? Hermano Sergio dijo que está con la esposa. Sí, también la conté. Y la hermana Teresa. Hermana Teresa, ¿con quién más? ¿Su hija? Sí, ya. con la hija. Sumamos una Dorca. Ya, mi hermano. Vamos a dar entonces al hermano Enrique, ¿cuántos pasajeros van en la misma? ¿Cuántos pasajeros no? ¿Cuántos pasajeros no lo hizo 15, escuchar la escuela? 15 pasajeros. Ya. Para que todos sepan, lo importante, los que suman son los que escucharon la escuela. Porque no se trata tampoco de contar con el tenedor y simplemente sumar. Los que escucharon la escuela, aunque sea de pasada o en off, eso es lo importante. Amén. Ya, ahora entonces vamos a dar el informe de la Escuela Dominical en el Día del Señor, domingo 20 de diciembre de 2020. Coordinación, hermana Mayra Iturra. El mensaje, la palabra, hermano Eleazar Saldaña. Grupo adultos, asistencia a un profesor, 8 voluntarios, 12 dorcas, 3 jóvenes, una señorita, total 24, total bloque adultos 25. Niños, bloque niños, profesores, profesora 1, niños no hubieron, 7 niñas, subtotal 7, total bloque niños 8, total de la asistencia el día de hoy 33, asistencia el domingo anterior 31, tenemos una asistencia mayor de 2 hermanos, oremos para que el Señor siga dando aumento a su escuela dominical. Amén. Amén. Para esta tarde estamos todos invitados a una reunión a las 19:30 horas y el Señor les invita, ¿no es cierto?, para que nos congreguemos por esta misma plataforma de Zoom. Anticipo que que la reunión de la Navidad será el día 23 para que todos estemos preparándonos y estamos desde ya siendo invitados
a que todos lo hagamos en forma presencial con las cámaras encendidas. Como es un servicio especial, así se está motivando a la iglesia que lo haga. Así que mis hermanos amados, eso sería, y no se le olvide también que está disponible la cuenta para ofrendar y entregar los aportes voluntarios con nuestro hermano Cristian Díaz, para que van a ir en dirección a los trabajos que tenemos que realizar este fin de año. Estos han sido los avisos, las peticiones de oración están puestas delante de la presencia del Señor, y el informe de la escuela dominical han sido dados en el nombre del Señor. Amén. Amén, mis hermanos. Es que en el programa que tenía no tenía presupuestada la asistencia, pero ahora lo anoté. Muchas gracias, mis hermanos, que el Señor les guarde y les bendiga. Ahora vamos a dar término a la escuela dominical en el nombre del Señor y con algún himno que nuestros hermanos del coro digan. Hermano Eleazar, ¿tiene alguna alabanza? Ay, de veras, sí, se me olvidó. Préndalo. Sí, alabanza número 300, un Salvador allí. Ya. Amén. Amén. Tres tiempos al mayor. Él me salvó. Te seguiré. Salvador, allí en Jesucristo.
y llegaré a tu gran ser y compasión. Amén. Amén, mis hermanos. Damos término a esta escuela dominical en el nombre del Señor. Hermano Alfredo, hacemos ungimiento y bendición. Amén. Ya. Amén, sí. Ya. Entonces entregamos esta escuela dominical a nuestro hermano Eleazar para que dé término a esta escuela con el ungimiento de los enfermos y la bendición final por esta reunión. Amén, mis hermanos. Daremos en el nombre del Señor el ungimiento primeramente, para que Dios obre misericordia en aquellos que están enfermitos, que pueden estar en su casa, en hospitales también, y donde quiera que se encuentren, porque el poder de Dios es uno solo y llega a cualquier lugar de este planeta. Y también después será la bendición final. Haremos el ungimiento en el nombre del Señor. Padre Celestial, cuán grande gracias, Señor, le damos por este día, por su bendición, por esta hermosa escuela dominical, por su palabra, por sus alabanzas, y también, Señor, te rogamos y te pedimos y hacemos este ungimiento en tu dulce nombre, en el dulce nombre que es de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por aquellos hijos suyos, aquellas hijas suyas que están enfermos, que están tal vez desahuciados de la ciencia médica, pero te rogamos, Señor, ese infinito amor y misericordia, que su amor, que su presencia, que su Espíritu Santo, que su gotita de sangre bendita pueda caer en aquella carne, en aquel corazón que está enfermo, que está angustiado, que está afligido, y también, ¿por qué no decirlo?, por aquellos que están afligidos psicológicamente, que también, mi Dios, usted sea con ellos, restaurando, mi Dios, sus vidas, porque tienen un alma y esa alma vale más que todos los tesoros de la tierra. Te rogamos, Señor, que su sangre bendita sea con ellos, cubriéndolo, restaurándolo y levantándole, Señor, a cada uno de sus hijos y de sus hijas, y que puedan prontamente ser sanos y salvos, y además, Señor, recibir esta sanidad para su cuerpo, para su alma, para su mente y para su espíritu. Te rogamos, Señor, que también prontamente ellos puedan contar cuán grandes victorias han tenido en su nombre, que es sobre todo nombre, que es nuestro Señor Jesucristo. Y este ungimiento te lo pedimos todo, mi Dios, en el dulce nombre de su Hijo Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador. Amén. Y también, Señor, bendito Dios, te damos la gracia por su palabra que nos ha dado en este día. Permita que pueda quedar grabada en la tabla de nuestro corazón, de nuestro entendimiento, también en nuestro cerebro, Señor, para que no nos olvidemos de que todo trabajo, Señor, no es en vano en la obra que es de tu Evangelio Santo, Señor. Te ruego también que no caigamos, Señor, en aquel pecado de vergüenza, de decir de que nosotros no somos cristianos, no soy evangélico, no, al contrario, de que sí podamos decir con su ayuda, mi Dios, de que sí soy hijo de Dios, que soy hija de Dios, y que por sobre todas las cosas este evangelio es santo, es puro y es 3 veces santo, y al cual Dios, al cual nosotros alabamos y bendecimos, que aquel que se merece la honra, la gloria y la alabanza. Te ruego, Señor, que esta hermosa escuela dominical, como te digo una vez más, pueda quedar grabada en nuestros corazones, y sea usted bendiciendo cada hijo suyo, cada hija suya, que han tenido este privilegio y esta honra de poder, Señor, congregarnos a través de estas vías plataformas, y que pueda, Señor, también recibir aquella bendición espiritual en nuestra vida y en nuestros corazones. Permita, mi Dios, que no lo apartemos de su presencia, sino que al contrario, podamos, Señor, seguir siendo unidos en un solo cuerpo, en un solo espíritu, y también, mi Dios, que usted no se aleje de nuestras vidas, sino que al contrario, seguir tomado, mi Dios, de su mano. También ahora, mi Dios, esta escuela dominical tendrá fin, pero permita, Señor, de que no nos apartemos de su presencia. Quédese usted en nuestras vidas, en nuestros corazones,
y también que nos pueda dar, Señor, la bendición para poder participar de la hermosa reunión de hoy día en la tarde. Todo, mi Dios, te lo pedimos en el dulce nombre de su Hijo Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador. Amén. Y la honra y la gloria es para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre, y que Dios les bendiga.